Hola, ¿qué tal? Muy buenas. El placer, como de costumbre, de estar junto a ustedes para hablar sobre comunicaciones, sobre relaciones humanas y desde el punto de vista del speaker. El speaker era, como ya lo hemos dicho en varias oportunidades, el locutor de los años 40. Como la radio era la broadcasting. Y los artistas también, bueno, tenían otro nombre. También no era fácil ser artista o locutor. Los papás se oponían a esa tarea, porque ellos incluso decían que no era tan digna. Evidentemente se equivocaban. Las comunicaciones fueron creciendo, pero una base fundamental de esas comunicaciones fueron las radios a galena, porque en 1920, un 27 de agosto, comenzó a escucharse la radio a galena. ¿Y cómo hacíamos una radio a galena? ¿Qué era una radio a galena? No todos podían tener en la casa un receptor de radio grande, con parlante, con lámparas. Muy poca gente. Y esa muy poca gente reunía en tertulias al resto del barrio. Pero los más chicos, que no éramos todavía locutores ni speakers, queríamos escuchar radio, queríamos enterarnos qué pasaba en el mundo, porque si no escuchabas radio no sabías lo que pasaba, no había televisión. Entonces apareció la radio a galena. Y a mí me enseñó un señor al quien le rindo homenaje, don Pedro Linares, que era un ex empleado ferroviario, vestido con su traje azul de campaña, digamos, su traje azul de trabajo, que lo que era una radio a galena. Y finalmente la construimos y la hicimos. Pero claro, pasaron los años y esa radio se perdió. Ya de grandecito pude hacer una. ¿De qué me valí primero que nada? Bueno, de un elemento como esto, que puede ser un rollo de papel de cocina, o puede ser este otro también, o un rollo de papel higiénico. Es decir, no el rollo completo, sino la parte que queda libre. ¿Para qué? Para hacer la bobina. ¿Y cómo hago la bobina? ¿Qué significa la bobina? La bobina capta lo que es realmente la radiofrecuencia. Y entonces luego la distribuye al diodo de germanio, que es una cosita muy chiquitita, y ese diodo de germanio la pasa por un condensador variable y luego va a los auriculares. Es increíble. ¿Por qué? Porque comienza a escucharse radio y mientras más se perfeccione, mejor se va a escuchar. Nosotros tenemos este sonido para empezar de lo que es una radio a galena. Los sonidos que teníamos nosotros. Lo único que podía retener. Vamos al grano, diría un agricultor. Les voy a mostrar cómo está hecha esta radio a galena. Da risa realmente, pero está hecha a propósito así. Hemos utilizado, en principio, un rollo, o lo que quedaba de un rollo de papel higiénico. Luego, un cable que se puede comprar en cualquier casa de venta de artículos electrónicos de 0,2 o 0,7 milímetros, puede comprar 20 metros, 10 metros, y hacer encima bobinas. 2 bobinas pueden ser de 47 vueltas cada una, y una un poquito más chica, en fin, y si no, 150 vueltas a lo largo de este que es más ancho. Bueno, en cada terminación hace un agujerito y saca el cablecito correspondiente. Luego, otro elemento importante es este, que es el condensador variable, que seguramente se puede conseguir de una vieja radio, etc. O se puede utilizar este chiquitito que viene, se puede comprar en cualquier casa de comercio. También esta antena se puede comprar, es una antena de ferrite, que puede utilizarse para construir esta radio galena que no tiene ni pilas, ni electricidad, ni nada que se le parezca, solamente 2 conexiones, que son
la antena y la tierra, y luego los auriculares, que vendrían a ser este par que le muestro ahora. Este par de auriculares, que a lo mejor la cámara lo puede ver mejor ahí, son auriculares japoneses que utilizaron los japoneses en la Segunda Guerra Mundial y luego, bueno, se vendieron como rezagos de guerra. Entonces son de alta impedancia, no son comunes. Luego estos otros, que son muy parecidos y que tienen acá un aparatito que se mete justamente en el oído, le da más calidad. Estos deben ser de los años 40, supongo, más o menos. Entonces, con eso nosotros podemos escuchar la radio y hacerle una sintonía fina con otro atenuador variable. Una sintonía fina con la cual perfeccionar este otro sonido. Porque recuerde que la construcción de la radio es esta. ¿Se da cuenta? No hay ni una soldadura tan siquiera. Es sencillamente una serie de cablecitos con un diodo que se llama diodo de germanio, cuyo signo sería S. Diodo de germanio. Yo aprendí a hacerla, a estas radios, y después a perfeccionarlas. En cierta oportunidad me compré un juego que se llama Denshi Board. Denshi Board. En este juego hay muchos elementos, como por ejemplo esta plaqueta. En esta plaqueta yo inserto este elemento que es la antena y que es el condensador variable. Y después voy insertando estos otros elementos que no hacen nada más que irme construyendo la radio a galena. Sencillamente con ponerlos en los agujeritos correspondientes. Era un juego de niños, pero era una radio que no daba corriente, que no ocasionaba problemas y que se podía escuchar. Sobre todo el niño aprendía a escuchar, a informarse, que es una cuota muy importante que le debemos dar a nuestros niños, la cuota de información y de alimentación, según diría el queridísimo doctor Albino, a quien en cierta forma le dedico este programa. La afición, la vocación se va creando, pero es necesario que los papás apuren esa vocación, que la apoyen. Fíjense, yo tengo desde que era niño este equipo que es una consola con el cual podía construir lo que quisiera, en cierta manera. Está un poquito desarmado, no importa, lo desarmamos, sacamos esto o lo dejamos ahí. Pero tenía código Morse para aprender lo que era el código Morse, que incluso hoy usan los satélites. Además, en estos resortes se incluían muchos de los aparatitos con los cuales daba como resultado o una radio a galena o una alarma o lo que fuera, porque era nada más que una combinación que se hacía con estos elementos. No me quedaba ahí, sino sencillamente que para hacer más mecánico mi aprendizaje, utilizaba este viejo elemento que es el cerebro mágico, por el cual uno, colocando unos elementos muy importantes que eran estas planchuelas, que esta por ejemplo es de geografía, con estos dos cablecitos, yo tocaba un lugar y otro y se encendía el foquito. Ese foquito, que se lo acerco ahora para que lo vea, cuando se encendía, significaba que la respuesta estaba dada. Le voy a decir que estos elementos, a Dios gracias, funcionan todavía. Además, no terminaba todo ahí, porque hay libros que salen, que se dedican justamente a lo que es el hobby de la radio o a la construcción fácil de mini receptores de radio. Por eso la radio nunca morirá, siempre estará. Y nosotros estaremos tratando de difundir estas pequeñas cosas, estos pequeños detalles que hacen que uno no abandone más la idea de ser un buen comunicador. Y para finalizar, vamos a poner a funcionar en el otro bloque la radio a galena.
Bueno, y ahora vamos a tener un concierto de Radio A Galena. Vamos a hacerla funcionar con todas las alternativas del caso, con el control de variabilidad y la sintonía fina, que también es otro control, pero más chiquitito. Le podemos agregar otra bobina, otros condensadores, jugar con la radio. Así comenzamos los radioaficionados hasta tener grandes aparatos y hasta incluso influenciar en las transmisiones que se hacen a la Luna. Vamos a ponerla en funcionamiento. No hay nada que apretar, simplemente sintonizar. Yo también soy de La Matanza, con lo cual, pero bueno, nos toca... Claro, un poco de ruido, pero es lógico. Vamos a tratar de ubicar otra, a ver qué pasa. Sí, pero tenemos ciertamente descuidado Ahí tenemos otra, que podemos mejorar, probablemente, con la sintonía fina. A veces se mezclan, lo que sea, entonces se puede insertar encima de la bobina otra bobina más y eso se llama trampa, que es justamente lo que tienen los heterodinos, las radios a válvulas. Van poniéndole válvulas, mientras más cantidad de válvulas le ponían, mejor dicho, mejor era el receptor. Luego, mientras más transistores tenían, 7 o más, mejor era. En este caso tenemos que hacer esas salvedades, buscar la sintonía mejor. Entonces, la verdad que varios programas seguidos, muchas horas. Claro, es como si fuera un milagro, porque escuchar estas radios solo la podían escuchar en las, era la única manera de tener información en las guerras, especialmente en la Primera Guerra Mundial, donde se le denominaba radio de trinchera y era mucho más sencilla. Esta fue la radio a galena. La galena se suprimía y se colocaba en su lugar una hoja de afeitar. Encima de la hoja de afeitar, un lápiz y en ese lápiz enrollado un cablecito. Luego se sacaba a través de la trinchera un cable y se utilizaban, como ya dijimos, estos viejos auriculares que eran de los japoneses, rescatados a los japoneses, lo que los japoneses iban dejando detrás. No sé si en la primera, pero en la segunda, el caso es que después inundaron al mundo con esos y hasta el día de hoy tenemos uno. La radio a galena. Realmente parece un milagro, porque con esos cablecitos sintonizar y escuchar con tanta potencia una radio, que hay que amplificar evidentemente, parece mentira. Muchas gracias. Hasta siempre.